Buenos días, mi nombre es Víctor Hugo Taborda Montoya, estudiante del programa de Zootecnia del CEAT Dos Quebradas, viendo el curso de Introducción a la Morfofisiología Animal. Para resolver el taller de la tarea 2, el cual habla sobre los aspectos generales de la morfofisiología en producción animal. Justificación. Es de gran importancia tener claro los aspectos generales de la morfofisiología en producción animal, toda vez que podemos obtener una valiosa información con tan solo ver exteriormente a un animal. Podemos dar su descripción, identificación, entre otros aspectos del individuo, que lo que coayuda a tomar decisiones al momento de iniciar y o apoyar un proyecto productivo. Además de ello, teniendo claro los términos anatómicos y planos topográficos, se puede realizar un mejor estudio del animal, diferenciando cada parte de su cuerpo, y de manera orientativa podemos determinar si se puede obtener de él una buena utilidad o no. Así las cosas, el presente taller se desarrolla con la finalidad de afianzar conocimientos y entender la relación que tiene el cuerpo del animal con el medio ambiente y la adaptación al mismo. Como objetivos tenemos definir y asimilar los términos anatómicos, conocer cuáles son los planos de la anatomía topográfica, identificar las direcciones anatómicas en las especies animales y mencionar el exterior de la especie bovina, equina, porcina y ovina. Algunos términos anatómicos está como el craneal, que es un término utilizado para nombrar una estructura cercana a la cabeza. Se puede utilizar en el cuello, tronco y miembro, excepto la región de la mano y el pie. Caudal es un término contrario al craneal, cercano a la cola, usado en tronco, cola y miembros, excepto la región de la mano y el pie. Dorsal es un término utilizado para indicar todo lo que se ubica contrario al piso o al punto de sustentación del animal. Ventral, alejado de la columna vertebral o próximo a la parte inferior de la pared abdominal. Palmar es un término que indica lo opuesto a dorsal en el miembro torácico. Plantar es un término que indica lo opuesto al dorsal en el miembro pelviano. Distal se refiere a estructuras que están distantes del tronco. Proximal se refiere a estructuras más cercanas al tronco. Externo es un adjetivo que se adopta a estructura ubicada externamente en una cavidad natural. E interno es denominación que se adopta a una estructura que se encuentra en el interior de una cavidad natural. Vamos con los planos topográficos. Tenemos el plano mediano, denominado también plano medio o plano longitudinal. Tenemos el plano sagital, que es una visión real o imaginaria que se realiza, igual que el anterior, pasando a través de la cabeza, cuello y tronco del animal. El plano transversal, con esa división real o imaginaria, se logra cortar transversalmente la cabeza, tronco, miembro locomotor en forma perpendicular al plano mediano y por tanto en un ángulo de 90 grados al eje longitudinal. El plano dorsal, conocido también como frontal o coronal, ese plano se utiliza trazando una línea luego de ubicarse frente al animal o de lado, pero dicha línea debe ser perpendicular a la del corte transversal, es decir, en ángulo recto. Axial o abaxial, término que indica una posición relativamente más cercana al axial del eje longitudinal del miembro. Direcciones anatómicas. Tenemos la craneal, acá en la parte de delante, término usado para nombrar una estructura cercana a la cabeza, esto es lo que está cercano a la cabeza. El caudal es el término contrario y son todo lo que está cerca a la cola, excepto la región de la mano y el pie. Dorsal es un término utilizado para indicar todo lo que se ubica contrario al piso o al punto de sustentación del animal. Y ventral, alejado de la columna vertebral o próximo a la parte inferior de la pared abdominal. Medial es un término que indica hacia el plano mediano o centro del animal. Se puede aplicar a todo el cuerpo, excepto a los dedos de las especies con más de un dedo. Se aplica a toda la estructura que se ubica hacia el plano mediano o centro del animal.
Bueno, exterior del bovino. Estos son 10 exteriores, 10 nombres del exterior del bovino. Orejas. Las orejas se encuentran localizadas entre la frente, nuca y región parotoidea. En las orejas los bovinos podemos encontrar caravanas, que son para identificar el animal, muescas, que son cortes realizados en los bordes de las orejas, que pueden tener forma de un dibujo, la cual indica quién es el propietario del animal. Los ojos. Los ojos deben ser simétricos, grandes y brillantes. Los ojos también nos pueden indicar el temperamento del animal, si es un animal linfático o si es un animal nervioso. Los hollares. Estos deben ser amplios y flexibles para facilitar la respiración del animal. Podemos encontrar en toros una argolla colocada en la región de la punta de la nariz, la cual cumple una función de poder sujetar y manejar el animal. El cuello. En la región del cuello presenta un borde superior, un borde inferior y dos caras laterales. En el borde superior los bovinos de leche deben ser finos, en los bovinos de carne gruesos. Tiene una base ósea de las vértebras cervicales y el ligamento de la nuca. En el borde inferior se encuentra la región de la papada. Este borde debe ser amplio para alojar la tráquea y el esófago. Las caras laterales presentan la región de la tabla del cuello y el límite entre la tabla del cuello y el borde inferior se encuentra el surco de la vena yugular. Es una región muy importante para la extracción de sangre y para la aplicación de medicamentos. El dorso. Se encuentra entre la cruz y el lomo. La base ósea de los vertebrados torácicas siguen la cruz, debe ser derecho o recto, pero pueden presentar defectos como cifosis, que es una desviación de la columna hacia arriba, o también puede presentar escoliosis, que es una desviación de la columna hacia los laterales. El lomo limita con el dorso, grupa, cadera, flanco. La base ósea son vértebras lumbares cuyas apófisis transversas están cubiertas por músculos ilioespinales. Tenemos grupa. Esta región tiene como base ósea los huesos de la pelvis y el sacro. Esta región es muy importante porque cuanto más ancha y larga sea la grupa del animal, va a tener menos problemas a la hora del parto. A veces, cuanto más ancha sea, mayor va a ser el desarrollo transversal de la glándula mamaria. El ancho de la grupa se toma entre las dos puntas de anca o punta de cadera, que tiene como base ósea a las alas del ilión o tuberosidades coaxales. El largo se toma de la punta de anca hasta la punta de la nalga, que tiene como base ósea la tuberosidad isquiática. En la grupa las puntas de cadera deben ser un poco más elevadas que las puntas de nalga. Esto para evitar que después de producido el parto tenga retención de líquidos en la vagina. Pecho. Este está comprendido entre el cuello, cinchera y encuentros. Tiene como base ósea la extremidad anterior del esternón. Está separado por lo antebrazo y por la axila. Cola. La cola se halla en la cara posterior de la grupa formando un apéndice inmóvil. La base ósea son las vértebras cocígeas. El origen se llama maslo o en cola y termina en mechón de pelo llamado borla. La espalda o paleta. Su base ósea es la escápula. En los bovinos de leche debe ser descarnada y notarse la espina de la escápula. Diez nombres del exterior del equino. Tenemos la cabeza. La cabeza del animal constituye la parte más expresiva. La cabeza tiene una forma de una pirámide cuadrangular con base en la nuca. Debe estar proporcionada con el resto del cuerpo, tiene líneas precisas y forma un ángulo de 90 grados en la relación con el cuello. De la dirección de la cabeza y del cuello depende el centro de gravedad del animal, funcionando como especie de palanca, lo que facilita
o lo que facilita o dificulta sus movimientos. Los ojos. En el equino los ojos deben de ser grandes y expresivos, estar bien separados entre sí, ser simétricos y tener reflejos correctos, movilidad en los párpados e integridad en la visión. Estos limitan la parte superior con la sien y la frente, con el chaflán en la parte inferior, con la frente y la ternilla en la parte media y con los carrillos lateralmente. La cruz debe ser amplia, alta y musculosa. Asimismo deberá tener una amplitud de acuerdo a la actividad que realiza el caballo, si es de silla, tiro o etcétera. La cruz es la parte importante del caballo porque en ella es donde se determina su alzada hasta el suelo y proporciona el asiento en los caballos de silla. Limita por delante con la cirnera, por detrás con el dorso y a los lados con ambas espaldas. El dorso. El dorso de equino debe ser breve en su longitud, recto, resistente, musculoso y ancho, sobre todo hacia atrás. Limita con la cruz por delante, con la región de los riñones o lomo y con los costados a los lados. El lomo o región de los riñones. Una región que se debe cortar horizontal, amplia, musculosa, resistente. Limita con el dorso por delante, con la grupa por detrás y con los ijares o flancos lateralmente. La grupa. Esta región limita por delante con el lomo, en la parte posterior con la base de la cola y lateralmente con las ancas. La grupa debe ser firme, amplia y tener un buen desarrollo muscular. Al seleccionar yeguas de cría se debe tomar en cuenta la amplitud y no la gordura de la grupa. Y debe ser doble partida y redondeada. Con la formación de un surco medio es motivo de belleza en caballos para charrería, vaqueros y de tiro. La cola es una región apendicular que limita por delante con la grupa. Esta se encuentra cubierta por una piel gruesa de la cual nacen crines, tiene pelos largos y gruesos que cubren el maslo, salvo en su lado interno en su lado interno hacia el perineo tiene movimiento hacia todas las direcciones. Su principal función es la defensa contra insectos. Su implantación depende de la raza. Anca está localizada a los lados de la grupa, limita por delante con el ijar, por detrás con la punta de anca y por debajo con el muslo. El vientre. En el caballo el vientre debe ser poco voluminoso, levantado, escasamente y reducido. Generalmente en las razas finas y las de carrera de velocidad el vientre tiende a reducirse. Las características de la región del vientre varían de acuerdo con la edad del animal, el sexo, la alimentación, el ejercicio. Sus principales límites son por delante con la cinchera y por los costados, por detrás con la ingle, las mamas o el prepucio, lateralmente con los ijares y en la última las costillas. Región perianal. Esta región comprende el ano y los testículos de los machos y el ano y las mamas en las hembras. Está cubierta por una piel fina que tiene en la parte media una especie de costura que es conocida como rafé. En el macho se extiende hasta el forro entre los testículos. Diez nombres del exterior de los porcinos. Tenemos cabeza. En los porcinos adopta una forma de pirámide cuadrangular. En la base situada parte superior, esta es continua con las caras laterales sin notable demarcación. Orejas. Presentan diferencias de conformación interraciales. En general constituyen características étnicas. Las orejas de pequeños tamaños y erguidos derivan del tronco asiático. Las gruesas y caídas pertenecen al tronco céltico y las de tamaño mediano, porte horizontal, corresponden al tronco mediterráneo. El cuello es corto, fuerte y musculoso. Se considera con defectos si es estrecho y delgado. El tronco tiene una forma cilíndrica ligeramente aplastada por los lados y en él se hallan las grandes cavidades torácicas y abdominales. El hocico es un órgano muy desarrollado con una gran sensibilidad táctil, olfativa. Tiene la piel muy gruesa y dura y dispone de un disco de cartílago en la punta con capacidad de movimiento, lo que permite que los cerdos puedan osar y escarbar en el suelo. Papada es la capa de grasa y piel, carne ubicada en el cuello del cerdo bajo su cara.
La cola es la parte trasera del cerdo, suele ser de una consistencia cartilaginosa y enrollada. Tiene como característica que es enrollada. La pezuña es una uña muy desarrollada cuyas diferencias principales son la extensión de la lámina ungueal de queratina alrededor del dedo formado, el dedo formando el casco. Y el endurecimiento del lecho ungueal es una suela. Jamón es el corte o parte más importante del cerdo. Debe ser firme, lleno, bien redondeado hasta el corvejón, libre de arrugas y uniendo imprescindiblemente con los costados. El vientre es una región que debe ser amplia para alojar a los órganos digestivos y en las hembras para alojar el útero gestante. Región perianal. Es una región, en esta región se topografían los testículos, el escroto en el macho y la vulva en la hembra. Exterior de los ovinos. 10 nombres del exterior de los ovinos. Entonces tenemos la cabeza. En los ovinos tiene una sección triangular con perfiles frontonasales que van del subcóncavo al convexo, pasando por el recto según como sea este. Les confiere una particularidad distinta a las regiones de la cabeza, el tamaño de la cabeza, el tamaño de la cabeza y forma de las orejas. Nos sirve como criterio importante para diferenciar, como diferenciación étnica. El cuello, obviamente une la cabeza con el tronco, su tamaño varía con la actitud, más o menos musculado, en forma cónica y puede presentar pliegues, costa de tablas, gotera, de la yugular, el borde superior o cervical y borde inferior o traqueal. La rodilla en los ovinos es una articulación en los miembros anteriores. Lana es un particular revestimiento piloso propio de los ovinos, caracterizado por carecer de médula. Parte central del pelo de los mamíferos. Se organiza en una unidad elemental llamada fibra. Los parámetros a tener en cuenta en la valoración son la estructura, la finura, la longitud, ondulación, resistencia, extensibilidad, elasticidad e higroscopicidad. La fibra ideal tendría que ser fina, larga, resistente, elástica y poco higroscópica. El flanco, la noción del flanco. El flanco es por los costados. Y se puede, bueno, es un término que suele emplearse respecto a las regiones laterales del cuerpo, visto el animal de frente. La pezuña es una uña muy desarrollada, cuyas diferencias principales son la extensión de la lámina ungueal de queratina alrededor del dedo formando el casco y endurecimiento del lecho ungueal en la suela. En los ovinos esta pezuña está dividida en dos. El corvejón es una articulación situada en la parte inferior de la pierna del animal. La articulación de la cuartilla. Esta está formada por dos áreas convexas en la extremidad distal de la falange proximal y dos áreas cóncavas poco profundas expandidas por una placa fibrocartilaginosa palmar en la extremidad proximal de la falange media. El vientre. La región del tronco que contiene los órganos principales del aparato digestivo y el genitourinario. El codo es una coyuntura del brazo próxima al pecho en los ovinos. Bueno, conclusión de la actividad, pues con esta actividad de aprendizaje desarrollada se obtuvo amplio conocimiento referente a la terminología anatómica, anatomía y direcciones topográficas, las cuales nos ayudan a tener una orientación aproximada, adquiriendo con ello una idea más clara de la manera correcta en que debe escribirse y cómo se identifica una especie y la importancia de la morfofisiología en la producción animal.
Vemos la bibliografía que se utilizó de la que se consultó para dar respuesta a este taller. Lo ponemos de presente. Y este sería el desarrollo de la actividad de la tarea 2, aspectos generales de la morfofisiología en la producción animal. Muchas gracias.